Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Arias, está conmigo como siempre el maestro García. Jorge García, ¿cómo está? Bien, bien, buenas noches a todos. Bueno, y este es el programa de la historia de las palabras. De nuevo, en la historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses mayas nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con rocas, corrientes fuertes de agua inicialmente, hasta llegar a aguas mansas y hacer unos espejos, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo dentro de nosotros, que son las palabras, y en ella nos reflejamos el uno y en el otro, haciéndonos uno y creciendo al separarnos, obteniendo un poquito el uno del otro. Pues hoy tenemos con nosotros al maestro Correas. Maestro Correas, ¿cómo está usted? Un saludo cordial, don Antonio, don Jorge. Grato volver a encontrarme con ustedes en este mundo de las palabras. Yo vengo del sur, yo vengo de Sudamérica, aunque vivo ahora en Ciudad de México, y en Sudamérica nosotros decimos a los palabreros que somos chasquis, los que viajamos y traemos mensaje desde los viajes. Entonces yo soy en realidad un chasqui que hace presencia en este programa y agradezco que me den oportunidad de hacer trabajo, de hacer profesión, de cumplir con oficio. Okay. Bueno, de nuevo, aunque sea en forma breve, ya nos ha dado su tiempo varias veces, se lo agradecemos. Algo de usted fuera de su figura pública. Sabemos que ha trabajado con derechos humanos, en mediaciones de conflictos, todo eso, pero ¿dónde nació Jorge? ¿De dónde nació Correa? Don Eduardo Correa. Sí, yo soy de la sabana de Bogotá, de un pueblito que se llama Subachoque. Allá estudié, allá en Bogotá me preparé y salí para México, y México nunca dejó de sorprenderme, y me fui quedando hasta que un día me echaron y amenazaron con aplicarme el artículo 33, que es una acusación por hacer política a un extranjero. Entonces me dijeron: usted está violando la Constitución como extranjero haciendo política. Entonces me tocó regresar a Colombia, y estando allá en Colombia se me ocurrió hacer un viaje de visita a México, y otra vez me volví a quedar aquí. Mejor dicho, hice varios viajes en realidad, y me volví a amarrar, y esta vez me quedé calladito, no volví a hablar nunca más hasta que conseguí la naturalización. Ahora soy mexicano, y entonces aprendí lo que dijo la gran cantante de rancheras, que recuérdenme el nombre porque los nombres se me vuelan, que había nacido en costarricense, pero cuando le preguntaban de dónde es usted, ella siempre contestaba: yo soy de México porque los mexicanos nacemos donde se nos da la regalada gana. Un poco más duro que eso, pero así decía ella. Doña Chabela Vargas. Doña Chabela Vargas, ni más ni menos. Gracias por esa memoria infinita. Bueno, pues gracias, Eduardo, por su presencia con nosotros, sus enseñanzas, su forma de llevarnos a retar nuestro propio pensar, y esperamos que nosotros en alguna forma tal vez logremos retar un poquito el suyo, ¿no? Claro, esa es la función de los espejos, que no nos miramos todos en directo, sino cada uno de medio lado. Entonces no nos miramos igual, y uno va viendo cosas distintas del otro y de uno mismo también. Es la intención de este programa, tratar de provocar una reflexión a través del diálogo. Y esta vez hemos tratado de ver si acaso podemos, porque las pláticas ya ve que no son lineales aquí. El tema no es estructurado, nos puede llevar a muchos lugares. Y tratamos de ver cuál es hasta cierto punto, según el punto de vista y lo que se desarrolla en él,
Ah, la labor que hizo el MAS para poder sobrepasar pues, una situación social de tal gravedad como fue el golpe de Estado y las bases sociales lograr recuperar la conducción de nuevo del país, ¿no? Por esta gente que la llevó a una posibilidad económica diferente. En comparación un tanto, o tratando de ver la situación de Morena, si acaso con esta situación en México, esta nueva posibilidad en México, se logra crear bases tan fuertes como que vayan más allá del icono, más allá de las imágenes, y la gente logre una coherencia propia. ¿Qué piensan de eso en forma inicial? Sí, es interesante la pregunta, porque nos obliga necesariamente a establecer ciertas diferencias de origen. Hay que pensar que antes no había más, pero el movimiento indígena y popular que lleva a Evo Morales a la presidencia nace en el marco de tres grandes levantamientos: lo que se conoce como la Guerra del Agua en Cochabamba, lo que se conoce como la Guerra del Gas en Santa Cruz, y la confrontación que se termina produciendo con muchísimos muertos de por medio en cada lugar, entre las fuerzas militares y movimiento indígena de los Altos de La Paz. En el caso del agua de Cochabamba es muy, muy, muy interesante de analizar, porque está en la presidencia en ese momento el GONI, le dice la gente a Sánchez de Lozada. El GONI es una forma despectiva de nombrarlo, pero en las noticias mismas se llegó a hablar del GONI, es decir, se llegó a generar el desprecio por este personaje que había vivido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, tanto que el hombre nunca logró hablar bien el castellano. Él hablaba como si fuera, yo no sé, gringo, como si fuera ocho. Él no logra hablar un lenguaje directo con los bolivianos. Entonces, de principio, genera muchísima desconfianza. Y para peor de cosas, la Bechtel, que es una de las compañías más grandes de ingeniería del mundo, de origen norteamericano, decide salir de sus negocios de construcción de presas, de carreteras, de puentes en los Estados Unidos, de grandes bodegas, de aeropuertos y demás, que la han convertido en la tercera compañía más grande de ingenieros en el mundo. Decide experimentar a ver qué pasa si se puede meter con el agua. Él está viendo que los japoneses están desarrollando negocios de apropiación de agua y de manejo de clarificación y de venta de botellitas envasadas de agua. Los franceses también, los alemanes también. Entonces ellos dicen, si esto les va bien, pues experimentemos a ver si nosotros somos capaces de manejar un negocio del agua. Y se van a experimentar esto en Cochabamba, que es un territorio que milenariamente ha sufrido el problema de agua. Cuando llueve bien, entonces los cultivos se dan muy bien, pero además hay todo un sistema de manejo de las quebradas que vienen de la montaña, en que ellos le hacen pequeñas presitas con la tierra misma y van moviendo por pequeños canales que se van desplazando de un terrenito de uno a un terrenito del otro, y de esa forma han manejado el agua. En Cochabamba propiamente, dentro del pueblo, tienen pozos. Si los pozos se hacen muy profundos, de una manzana a otra,
de una localidad a la otra localidad se queda sin agua. Entonces, siempre ha habido conflictividad urbana por el uso de los pozos profundos para poder alimentar el agua de la localidad, del barrio, de la zona, incluso de la manzana misma, donde los vecinos son los que manejan esos pozos. Y llega a Betcher y lo primero que hace es pedir que se haga una modificación de ley de aguas para poderse apropiar de toda el agua de Cochabamba. Y entonces dice la ley que hasta la lluvia le pertenece a la Betcher, que va a manejar y distribuir con otra lógica el agua. Lo primero que apropia es el manejo de los recibos de cobro de agua. Pero ¿cómo le van a cobrar a una gente que es autogeneradora, autosuficiente en las construcciones de su manejo de agua? Cuando les comienzan a llegar los recibos, esa ciudad entera se levantó en candela, a piedra limpia, enfrentó policía y fue el primer gran movimiento de lucha que terminó sacando a la Betcher. Le quemaron el edificio donde colocó sus oficinas y se generó el primer movimiento de resistencia en lucha, el que acabó con la ley de la apropiación del agua de la Betcher. Lo tuvieron que cerrar y se mostró dos cosas: que el pueblo boliviano estaba listo para pasar a otra forma de lucha y que la contradicción podría llegar incluso a terminar tumbando al GONI de la presidencia. Esto se reproduce después con el GAP y con el levantamiento indígena a las puertas de La Paz. Cuando matan a 40 indígenas en la zona de los Altos de La Paz, entonces ya la lucha se generaliza en todo el territorio boliviano, tapan carreteras y se vuelve muy agresiva contra el ejército, contra la policía, y la única alternativa que le queda a esa oligarquía boliviana es rogarle el favor al señor Boni que se regrese otra vez para Miami, donde vive, y que ya, porque si no esto nos incendia en el país. Ese es el origen del nacimiento, junto con el trabajo que venía haciendo ya Evo Morales en favor del uso y la siembra de la hoja de la coca, que estaba siendo muy perseguida por la DEA allá. En ese momento Evo Morales estaba en la ambivalencia de ser dirigente de los cocaleros o de ser buen jugador de fútbol. Él tenía su equipo organizado de fútbol y eso era lo que más le gustaba en la vida. Pero un día vio que cruzaron por encima de la cancha de fútbol unos policías empujando a un par de muchachos que se los llevaron a la foresta y detrás de la cancha de fútbol, y vio cuando los policías patearon todos los dos equipos, fueron y se arrimaron allá entre la foresta a ver lo que estaba pasando con los detenidos, y vio cuando los patearon y les estaban pidiendo información de a quién le vendían esa coca, que cuál era el químico, que dónde fabricaban la cocaína, y los indígenas contestando que ellos no producían cocaína, que ellos vendían en la plaza de mercado sus hojitas de coca, que todo el mundo en Bolivia masca coca, hace té de coca para la altura, que ellos no producían cocaína, y a los tipos no les importó, los rociaron de gasolina, y estos viendo, y le prendieron candela a ese muchacho. En ese momento Evo Morales dijo: se acabó el fútbol. Y comienza a liderar
Eduardo, Muy bien. Eduardo, un favorcito. Pégate al teléfono y manténlo en la misma para que sea más claro. Ok. Voy a tratar de que sea así, Antonio. Que no me le ganen las emociones. Esa lucha, esa confrontación directa, donde se pone cuerpo físico y donde hay muertos, genera una unidad, sobre todo indígena. En Bolivia, según como se miren las cosas, puede haber entre 35 y 60% de población indígena. Los indígenas nunca pudieron autogobernarse, salvo en el levantamiento de Atahualpa, pero de resto nunca tuvieron autogobierno. Y entonces en este momento fue como un descubrimiento en el accionar, en la lucha de una identidad común, en donde se mostró una fortaleza de ese pueblo indígena como la que nunca se había visto. Y es eso lo que lleva al primer triunfo electoral de Evo Morales contra cualquier otro competidor en Bolivia. Y hay que acordarse que esa primera elección la gana Evo Morales con un 51% de los votos. Es decir, la mitad de la población está de acuerdo con que llegue un indígena a gobernar el país. Pero se hace eso en lucha. La conciencia se construye en lucha. Eso no hay otra manera. Los avances de las conciencias de las personas nace dentro del proceso de confrontación con un enemigo que se va viendo cada vez más claro, cada vez más perfilado y con una visión de quiénes son nuestros potenciales aliados. Y ahí es donde se conforma un sentido de unidad y de conciencia de por qué peleamos nosotros, porque ese es el proceso de formación de conciencia de Bolivia, donde por supuesto hay muchos intelectuales que vienen haciendo trabajo de educación, de investigación, de explicación de la historia de las luchas de los obreros, que tienen uno de los procesos de organización sindical más grande de toda América Latina, de los mineros particularmente, de las minas de estaño, de las minas de plata, que tienen una trayectoria muy larga de lucha y de confrontación física con el Estado. Entonces todo esto es lo que se termina sintetizando en la toma del poder. No eso, no alcanza a ser una toma de poder, es la llegada al gobierno de Evo Morales, donde él, uno de sus proyectos es comenzar a organizar esa diversidad de movimiento popular que no es unitario en un partido político, en la construcción del MAS. Pero hay que fijarse todo lo que hay de antecedentes y por una parte y por otro lado en el desarrollo de este MAS se van conformando otros movimientos también indígenas, también populares, que no coinciden con Evo Morales, que desde un principio comienzan a hacerle crítica porque tienen una perspectiva de izquierda mucho más radical o porque están mucho más rezagados ideológicamente, políticamente, y entonces no quieren acompañar a Evo Morales. Tipo las comunidades indígenas, que son muchas en la zona del Amazonas boliviano. Son comunidades que están totalmente aisladas del país. Hay que cruzar cordillera, hay que subir cordillera para bajar a la selva amazónica boliviana, donde no había ni siquiera un camino para llegar. Cuando Evo Morales, ya varios años después de haber entrado al gobierno, plantea la posibilidad de una carretera que conecte La Paz con Santa Cruz, que es donde está la oligarquía más pesada de Bolivia,
se produce un levantamiento común contra Evo Morales, contra el MAS, de parte de la sociedad cusqueña y de parte de estos movimientos indígenas con dos expectativas muy distintas, pero con un lenguaje común. Si usted construye carretera por ahí, va a derrotar, va a dañar toda la reserva biológica, ecológica que tiene Bolivia en su selva. Y entonces se produjo una oposición total y Evo Morales argumentaba: tenemos que abrirle la posibilidad de la salud, de la educación, del comercio, del conecte de estas poblaciones indígenas con el resto de Bolivia. No pueden seguir total y absolutamente rezagadas de progreso, de posibilidades, de recursos, de conocimiento que maneja el mundo hoy. Hay que conectarnos. Eso, fíjense, produjo un levantamiento indígena antagónico a Evo Morales, y muy duro y muy agresivo. Es decir, no hay una unidad nacional en ninguno de nuestros países, y muchas veces el imperialismo ha sabido manejar estas diferencias para dividirnos más. Ese principio romano de divide y vencerás es el mayor de los problemas que tienen todos los movimientos populares en América Latina y en el mundo en general. Si uno se pone a pensar el manejo que hicieron los británicos y los europeos en el Medio Oriente, en el reparto de tierras, la división de tribus que pusieron a pelear entre ellas para poderse quedar con el petróleo en Medio Oriente, con los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Yemen del norte, del sur. Toda esta fracturación es producto del colonialismo inglés. Eso mismo lo aplican con nosotros. Entonces, esta situación hay que aplicarla, hay que poderla utilizar para servirnos de esto y mirar lo que está pasando con López Obrador. Pero ahí les dejo a ustedes el tema para abrir la conversación que nos preocupa a todos, y es la mirada sobre la situación de México hoy. Sí. Mira, regresando un poquito a la situación del agua y algo de lo que yo fui testigo, si no completamente ocular, al menos estuve en esa zona y oí los comentarios y las formas como ellos han solucionado sus cosas. En la montaña la agua también es algo, es precario. Si no llueve, toda la región no come, hay hambre. Entonces, el dominio del agua se hace a través de asambleas comunitarias y bajo designio común. Nadie puede tener una propiedad absoluta del agua ahí. Todo es de la comunidad, es la convivencia de la comunidad. Y esos son procesos a través de las mismas condiciones organizativas que se llevan a cabo en distintos lados. Este proceso ahí está en Guerrero, en la montaña de Guerrero, donde es más común, Temalacatzingo y otros lugares, por la misma necesidad que tienen, la misma necesidad geográfica. Llueve, hay comida, hay auge, hay de todo. No llueve, hay precariedad y hay hambre. Entonces el agua se cuida, pero y los obliga a organizarse en forma tal que se hace el agua una propiedad común. Y son procesos organizativos. Acá aparece en lo que me hablaba sobre Cochabamba, ese proceso también ya estaba ahí por la misma necesidad, a través de los pozos, del manejo por tal vez hasta reclamos o enojos o diálogos, pero que lo estaban manejando ellos hasta que llegaron a tratar de romperles lo que ya tenían, vieron que había una organización, aunque sea precaria, y se abrazaron de esa necesidad del agua para derrotar básicamente una empresa internacional. Estos procesos son los que a mí mucho me interesan. Y también en Bolivia, la presencia de los croatas desde el siglo XVIII, que vinieron del Río de la Plata, atraídos por las minas, por todo, y tomaron Santa Cruz. Y son gente
completamente adherida básicamente a lo peor del fascismo, como lo han mostrado, y son parte de la oposición que logró tumbar a Evo Morales. Pero todo lo que hubo ahí fue un proceso organizativo en donde la gente percibió cuál era su papel para lograr recapturar el poder. O cómo lo analizas tú, cómo lo ves tú, o qué puede agregar usted, maestro García, en esto. Bueno, para mí es interesante que cuando se trata del manejo de agua, es el hecho de que hay población en estos lugares indica que llegaron a manejar, a controlar, a distribuir el agua entre ellos mismos, construyendo sus canalitos, lo que sea, pero es lo que pasa, que la gente se enfrenta con las condiciones de la naturaleza y para sobrevivir, y la prueba de la sobrevivencia es que ahí están todavía después de siglos. Entonces, llegan estas empresas como el Bechtel, que es una de las empresas más grandes del mundo, basado aquí en Estados Unidos, bien ligado con los políticos de derecha, con el Partido Republicano por décadas ya. Y entonces entran, destruyen, interrumpen y luego ya que ellos tratan, y también los croatas llegan, hay una sociedad, economía, relaciones sociales que funcionan y llegan para interrumpir, para sacar para extraer para ellos mismos. Entonces de ahí surge la base del problema, pero el problema se complica, o la situación se complica porque surgen estas divisiones dentro de la población. Los procesos organizativos, lo que le dio vida al MAS a los croatas, ¿qué papel jugaron? Porque han jugado un papel en la vida de Bolivia muy, muy fuerte. Han sido básicamente un control social, especialmente de Santa Cruz, que es una tierra, por lo que tengo entendido, muy rica en agricultura, minerales, tiene muchísimas riquezas ahí. Y ellos han logrado controlar mucho la economía. El gas. Sí. Que fueron es de todos esos de origen croata. Parece que es la población más fuerte que tienen los croatas fuera de su país. Sí. Pero ¿qué papel jugaron en este proceso, que logró reafirmar al MAS? Ellos desarrollan el paramilitarismo en Bolivia. Ellos directamente se arman y comienzan a producir crímenes ocultos, desaparición forzada, masacres. Entonces, son furiosamente de derecha, son fascistas, son nazis. Ellos vienen de haber hecho alianza con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Entonces, esa es su perspectiva y su visión de la política, y no tienen ningún empacho en armarse y formar grupos paramilitares, que de hecho fue parte de la operación que trataron de hacer en Bolivia. Y esta represión, pero también estos procesos organizativos, sentir como esta situación de la montaña de Guerrero, ¿no? Que no saben ellos al grado de organización que ya tienen, simple y sencillamente su misma necesidad los obliga a organizarse de tal manera. Esta organización que está ahí, hasta dónde, cómo plantearla para que le haya dado la fuerza a la población, al haber puesto a Morales y también al haber sabido ser dirigidos y autodirigidos para tener ganes económicos, porque con estas poblaciones totalmente digamos marginadas, deshechas en el ambiente económico, fue con lo que trabajó Evo Morales, y ellos, dentro de su capacidad y pobreza, lograron incrementar el Producto Nacional y tener una esperanza con Evo. Hay un detalle del manejo económico del gas, que es el producto de exportación más importante
en este momento en Bolivia. Yo quisiera echar un poquito para atrás de un sentimiento muy profundo de nacionalismo y de anti-extranjeros en las funciones de explotación, porque ellos sufrieron de una manera brutal la explotación de la mina de plata del Potosí, donde millones de indígenas se perdieron dentro de las minas, los acabaron entre las minas de extracción de una gran montaña de plata. Dice Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina que los españoles sacaron tanta plata del Cerro del Potosí que se hubiese podido construir un puente desde Cochabamba, desde Potosí hasta Madrid. Obviamente es una exageración, pero muestra el volumen de plata que se llevaron a la brava y utilizaron el trabajo forzado de los indígenas hasta exterminarlos, hasta dejarlos reducidos al 10% de la población que hubo originalmente en toda la zona de entorno del Potosí. Entonces, ese odio hacia el extranjero tiene raíces muy profundas, que se vuelve a reproducir con la extracción del estaño. El estaño tiene una figura nacional que fue Patiño, pero él trajo minería a los mineros londinenses, a los mineros de Inglaterra, para que hicieran la extracción igualmente extraordinaria, brutal, de estaño. Patiño quedó como dueño de las minas de estaño de Bolivia, pero él nunca volvió más a Bolivia. Él les dejó a los ingleses que hicieran el reparto de eso como se les diera la gana, mientras él vivía con el jet set, a pesar de ser bajito, chiquito, morenito, él se reunía con Brigitte Bardot y con todo el estrellato francés y vivía allá en Saint-Tropez como si él fuera uno más del jet set, y las mejores fiestas que se ofrecían en el puerto de Saint-Tropez las ofrecía Patiño, porque le sobraba el dinero como a nadie. Entonces, esa explotación tan brutal es parte de la conciencia de resistencia también que se va formando entre los bolivianos y particularmente entre las poblaciones indígenas, y lo que va a ser después el movimiento sindical de minero de Bolivia, que es tal vez ideológica y políticamente el más radical, la mayor conciencia marxista del continente nació en ese territorio. Entonces esto es parte de esa historia que hay que tener en cuenta también para lo que va a terminar estructurando el MAS. Ahora, el otro componente que ya para la recomposición de fuerzas en Bolivia que hay que mirar tiene que ver con el hecho de que para todo el mundo fue muy claro que en estas últimas elecciones, a las anteriores, Evo Morales ganó y que venía ganando, y de pronto simplemente el ejército, la policía, los medios de comunicación dijeron no ganó, que mejor que se vaya, quite de aquí. Le hicieron un golpe entre duro y suave. Evo no permitió que se llegara al punto del derramamiento de sangre, pero el retiro de Evo fue lo que salvó esa situación. Y se monta esta señora Añez como presidenta, y lo primero que viene es a revertir todos los componentes antineoliberales que había conformado Evo Morales, y vuelve a negociar con las compañías de gas, con las compañías petroleras, en las mismas condiciones que estaban antes de la llegada de Evo Morales. De inmediato, el Estado queda sin recursos. ¿Con qué
comenzar a invertir en educación, en salud, en beneficio popular, y estos tipos que se dan cuenta que la embarraron, y la única alternativa que les queda es llenarse sus bolsillos propios lo más rápido posible. Se hace muy rápido evidente el nivel de corrupción con el que comienzan a operar. Y entonces ahí hay que recordar un punto muy importante, y fue la negociación que hizo Evo Morales con las compañías de gas, con las compañías petroleras que estaban extrayendo el gas. Le estaban dando al gobierno boliviano 20% por la salida del gas a boca de tubo de extracción del gas. El 20% para los bolivianos, el 80% para las compañías petroleras extranjeras. Una vez más, ese proceso de saqueo. Y Evo Morales les dijo, no señores, aquí la relación es exactamente a la inversa. Para ustedes el 20%, para nosotros, para Bolivia el 80%. Señor Evo Morales, usted está loco. Si no les gusta, no nos importa que se vayan. Y por supuesto que se produjo un silencio muy tenso y unos días muy largos de tensionamiento de fuerzas entre este gobierno nuevo de este indio que venía a imponerles una condición a las compañías petroleras, pero finalmente aceptaron, porque aún con el 20% seguía siendo negocio para ellos. Con esa ganancia que le produce a Bolivia es que se dispara el crecimiento del Producto Interno Bruto de Bolivia. Entonces, bueno, pues ahí hubo un triunfo anticolonialista, antiimperialista, que queda marcando la propuesta de un gobierno que además se define como antineoliberal. No podemos privatizar la educación y la salud, porque o si no, nunca habrá ni salud ni educación para los pobres. Entonces, él comienza a invertir en vivienda y en tanques de agua y en acumulación de agua para las poblaciones que no tienen, y en hacer educación popular, y comienza a producir gobierno popular, que quiere decir la colocación en puestos de gobierno a los dirigentes y a las dirigentas del movimiento popular indígena de Bolivia, que entran a ocupar puestos en los ministerios. El ministro de Salud es un ministro chamán de salud indígena que está gobernando los puestos de salud. Igual pasa con la cultura, igual pasa con la educación. Entonces, esta señora Añez llega y los barre a todos desde arriba para abajo, hasta el último trabajador de limpieza dentro de los ministerios que había sido incorporado para sacar a estos grupos de la pobreza, los bota la señora Añez a la calle. Pero mira, hay este otro factor. Tanto los grupos de poder interno como los grupos extranjeros se asustaron de la posibilidad de emancipación social de un pueblo, ya no de unas cuantas personas, que en tanto tal que la OEA, como representante internacional, intervino para tratar de parar esta emancipación que se logró en Bolivia. La OEA, como una vez más y como casi siempre, terminó hablando como vocera de Washington, de los intereses del imperialismo norteamericano. Eso no hay que olvidarlo. Eso ahí, por supuesto que la OEA, más que preocupada por lo que pudieran aprender otros pueblos, lo que le preocupó fue que los intereses de ellos estaban siendo muy duramente afectados, y particularmente los petroleros, gaseros, y entonces había que sacar a Evo Morales, diera como el agua donde diera, y por eso el primer logro que se hace con la presidenta Añez es
el retorno a la condición de negociación de pago por el gas en las mismas condiciones anteriores a Evo, 80% para las compañías petroleras, 20% para el pueblo boliviano, para el gobierno boliviano. Eso pues golpeó muy duramente la conciencia de todo el pueblo boliviano, y lo que se logró ver muy rápidamente es que ese proceso aún no consolidado del MAS, llevara a este levantamiento de resistencia que obliga a que se acelere el proceso electoral y al triunfo de Lucho Arce, que reemplaza de alguna manera el proyecto nacionalista de Evo Morales. Tal vez para mí más que los nombres son los procesos los que a mí siempre me han llevado la mente a ver las posibilidades, porque los íconos, los hombres, las personas somos transitorios, son los principios y estos procesos los que pueden dejar un legado mucho más allá de la persona. Y cuando estuve yo poniendo atención y tratando de ver el levantamiento de Chiapas, vi el mismo interés de todo la élite internacional para preparar el gobierno para tumbar a esta posibilidad de emancipatoria que surgió de las comunidades indígenas con la familia maya. Y a mí lo que me interesó más que nada, aunque al principio sí me deslumbró Marcos y su vocero y todo este tipo de imágenes, me interesó muchísimo las propuestas que hicieron los zapatistas, que luchaban más que nada por 10 propuestas. Y entre ellas, con esas propuestas, pusieron básicamente al gobierno mexicano a que justificara su existencia moral, y simple y sencillamente no pudo ni puede ahora, aún con Obrador. Entonces, para mí, esa experiencia histórica, esa necesidad de rescatar estos valores en cuanto a los métodos de lucha, que dan mayores posibilidades de emancipación o mayores posibilidades de lograr más logros que los partidos, es parte del legado que hay en México. Como lo que se gestó con las comunitarias en Guerrero, que también desafortunadamente por personajes, por líderes, todo ha sido severamente diezmada, y también por la intervención del Estado. Estas son experiencias que dejan tal vez la posibilidad en México de que si en alguna forma en esta coyuntura histórica en donde nos encontramos con un ícono, con una persona que nos sobrepasa, que es temporal, que es transitoria, no se logra establecer algún tipo de base social como la que se estableció en Chiapas, tal vez si algo sucede que lastime al capital o a los intereses internacionales, nosotros como mexicanos no tengamos la capacidad de recuperación como se tuvo en Bolivia. ¿Es injusta tal vez este análisis, esta forma de ver las cosas? ¿O qué abonarías tú a eso para entrar a México por cuestión del tiempo? Nos quedan aproximadamente cerca de 20 minutos. Hay que entrar a pensar México, indudablemente. A ver, yo creo que sí, a muchos de nosotros nos deslumbró el movimiento zapatista, y yo creo que indudablemente hay que darle su fuerza y su peso en la historia, pero asimismo como surgió, asimismo igual que López Obrador en su ejercicio de gobierno, el movimiento zapatista cometió varios errores, sobre todo de alianzas posibles, y hoy desafortunadamente el movimiento zapatista está tan tremendamente disminuido que está mirando más la fuerza que tiene de respaldo, de legitimidad en el extranjero, para tener que ir a buscar la alianza en Europa que buscar alianza en México. Se perdió desde un principio una alianza potencial que había con el movimiento que terminó siendo de la Cuarta Transformación. No se llamó así
porque hay que recordar que Marcos, como su vocero, acusó más y difamó más contra López Obrador que contra el PRI, que era el generador histórico de esa pobreza, de esa miseria histórica, de ese colonialismo interno que se reprodujo centenariamente en los territorios chapanecos. Del PRI o del PAN, Marco no hizo ninguna referencia negativa y se le fue a la yugular a López Obrador con este discurso de que era el huevo de la serpiente. Todo el movimiento urbano y campesino que estaba haciendo alianza con López Obrador quedó impactado, sorprendido, desubicado frente a ese discurso de Marcos, y se comienza lentamente a producir un distanciamiento. No hay que olvidar un hecho importantísimo. Cuando se inician los bombardeos en el último minuto del gobierno de Salinas contra el levantamiento zapatista, se genera en la Ciudad de México una gran movilización donde llegó gente de todo el país que se puso capuchos, que se puso paliacates y comenzó a gritar: yo soy Marcos, yo soy Marcos, yo soy Marcos. Es decir, el detenimiento de la guerra contra el movimiento zapatista no se produce solamente por la resistencia indígena viva, real, que se dio allá en Chiapas, muy importante, sino por la resistencia que se generó en el resto de México de respaldo a ese movimiento. Ese respaldo hoy está diluido, está perdido. Tal vez yo tengo una partitura muy distinta a la tuya, pero este es lo que es el reflejo de uno y otro. No tenemos la misma opinión, pero podemos platicar, ¿no? Yo no dudo que todavía quedan algunos núcleos pequeños aquí en la Ciudad de México de respaldo al zapatismo, pero no es la magnitud de lo que se generó durante ese momento. Bueno, como dice nuestro ícono popular hoy, yo tengo otros datos. Yo tengo otra visión distinta, ¿no? Muy bien, claro. Yo tengo una visión distinta de ver. Te digo, para mí el problema del ícono, que fue lo que nos dio el programa de radio, es estas imágenes que nos distraen de la realidad en sí. Y Marcos fue una distracción, con toda su elocuencia, con todo su valor, con todo lo que puso, pero también el ego nos traiciona. Pero quedan los principios, quedan las demandas, queda el hecho de que estas personas no elaboraron con una convergencia del pensamiento maya, la teología de la liberación con Samuel Ruiz, y esta forma de marxismo que llegó a Chiapas después de haber sido severamente diseminada. Crearon este cuestionamiento al poder. Esto tú tienes una obligación con la población. Son 10 demandas para que nos des educación, nos des casa, derecho al manejo del territorio. Todo esto que ellos demandaron es un cuestionamiento al poder. Y eso es superior al ícono, superior a Marcos. Y ese cuestionamiento es el que nosotros como población tenemos que ver. Y lo que ellos lograron, los cuestionamientos que ellos lograron al hacer las mesas de negociaciones, hay una en el que el gobierno bajo ninguna circunstancia se quiso sentar en ella. Y es la discusión sobre la existencia o la realidad de la democracia. La mesa sobre la democracia. Y esa mesa no se puede sentar el gobierno porque sigue y está hecho y está sustentado bajo una falacia de una democracia que no existe. Y eso nos puede dar a nosotros una oportunidad de llevar un cuestionamiento mucho más allá de las imágenes, de los partidos, de todo, y empezar a conversar entre nosotros para ver cómo nos manejamos socialmente. Y para mí, al igual que la oportunidad que dio la cuestión de Chiapas, como lo declaré, yo no avalo el poder, no avalo el capital. Yo, para mí, es el pueblo y la conciencia del pueblo la que nos puede dar la posibilidad de cambiar las cosas, y es lo que se está viendo con más
cuando surge esta conciencia se manifiesta desde ahí, nos da posibilidades sin el ícono, nos da posibilidades a través de los principios y las posibilidades del proceso. Sí, Obrador nos da esta oportunidad de crear un espacio organizativo, pero la imagen, al igual que las personas no entendieron la cuestión de Chiapas por entretenerse con Marcos, nos estamos entreteniendo mucho con Obrador para tratar de entender cuál es nuestra condición actual, cuál es el aquí y a la hora que todos tenemos que discutir y resolver. Y el ícono es un estorbo para esa posibilidad de diálogo. ¿Es injusto o qué piensas? Es desafiante lo que propones, lo que dices, lo que afirmas, don Antonio. Pero sí, claro que tenemos miradas de espejo que nos distorsionan realidad a los dos. Yo todavía sigo pensando que no necesariamente ha habido traición de parte de Marcos. Más bien Marcos se ha replegado enormemente por muchas razones, incluyendo la posibilidad de que esté enfermo. Pero él nunca ha traicionado en ninguno de sus discursos al movimiento al cual pertenece, que obviamente es un movimiento, no es él. Él lo que hizo fue un intento, un esfuerzo macarrónico y muy valioso de servir de puente entre quienes hablaban 7 idiomas distintos, idiomas mayas, con los Castilla, con nosotros, con los blancos, con los y con los pero Eduardo, el cuestionamiento persiste. Están esas 10 demandas y es el cuestionamiento y la demanda que está haciendo Chiapas en realidad no es Marcos. Es este cuestionamiento al poder a través de un mal ejercicio del poder que está llevando contra la población. No, y no es solamente los 10 puntos, sino todos los acuerdos de San Andrés. Y lo que pasó ahí fue una gran traición, sí, del gobierno, por supuesto, después de meses de estar construyendo una reforma para tratar de darle vida al movimiento indígena nacional, donde tuviese una presencia de poder y participación dentro de las decisiones nacionales, el gobierno sentado en las mesas de San Andrés aceptó muchísimos puntos, y cuando llega a negociarse eso, el Congreso traiciona y rechaza la mayor parte de los acuerdos de San Andrés Arraiza. Y esa es la gran traición del gobierno de Cedillo a todo ese andamiaje jurídico que se construyó ahí. Mucha gente me dice, mira, pero es que el gobierno es un hijo de su repimpimaco, Leo. Es la obligación de ser. Es cuál es la nuestra para tratar de neutralizarlo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que el poder sea dominado o ejercido o guiado por la conciencia común, la conciencia del pueblo? ¿Qué es lo que nosotros no estamos haciendo que permitimos que este tipo de anomalidades en cuanto al ejercicio del poder existan? Pero el poder es eso. Se va a perpetuar con Obrador o con quien sea. Ve la composición de Morena. Ve lo que tiene Morena para gobernar. Es una oportunidad que tenemos nosotros que llevar a un cuestionamiento que vaya más allá de la imagen de Obrador, como era necesario ir más allá de la imagen de Marcos. Ok. Yo creo entonces que nos toca entrar a analizar temas. Yo creo que hay un proyecto nacionalista de muchísima envergadura en el intento que está haciendo con toda la fuerza del mundo todo el gobierno de López Obrador y los trabajadores, desde los ingenieros hasta los de limpieza, en el proceso de recuperación del petróleo como fuente de energía y como fuente de recursos para México. Ahí hay un juego importantísimo que está confrontando directamente las transnacionales y a toda esta partida de corruptos del PRI y del PAN que dentro de la corrupción más espantosa se trataron de ir apropiando
o derrumbando todas las empresas petroleras mexicanas o todo lo que confluía para hacer Pemex. Eduardo, hay que ir a lo imposible y hacer lo posible, tal vez, aunque uno nunca logre ni siquiera ver los vestigios de ello. Lo más que se tiene que intentar es cambiar la relación social alrededor de la propiedad. Ya no es cambiar un gobierno, ya es cambiar una relación social alrededor de lo que se extrae de la naturaleza, para que la especie subsista. Sí, entonces, este reto va mucho más allá de un partido y de un Antonio, totalmente de acuerdo, pero los procesos de la propiedad en el mundo socialista, incluyendo a Cuba, es que las mayores empresas sean del Estado, que para ellos equivale a decir son empresas de la sociedad, son empresas de la nación, son empresas del pueblo. Eso es la lógica con la que se manejó la revolución social, con la que se ha manejado todo. ¿Cuál es la experiencia humana? ¿Cómo nos lleva para tratar de buscar una nueva forma de hacer una relación social distinta antes de que destrocemos nuestro medio de subsistencia? Ese es mi punto. Todo lo que hemos hecho como humanos está contrario a nosotros mismos ahorita. ¿Cómo lo retamos? Maestro García, pues quedan 5 minutos. ¿Qué piensa de este embrollo? No, es que pues es complicado, como siempre. Como siempre. Parte del problema es que surgen movimientos como el MAS o como el de los neozapatistas y son rupturas en el pensamiento, rupturas en los procesos, o se intenta hacer una ruptura. Entonces, con esa ruptura la gente, algunos, no todos, algunos agarramos nueva esperanza de que sí se puede mejorar esta situación, se puede cambiar las relaciones sociales, pero luego nos topamos con la resistencia del Estado y de toda la gente y organizaciones que se benefician con y en mucho es con lo que nos hemos encontrado, el ego y los líderes que destrozan o abrazan tanto lo que hicieron que no lo dejan crecer. Todo este tipo de problemas internos que nos impiden tratar de desarrollar esto más lejos. Si parte de la base de los problemas, yo le he hecho a nuestra manera de enseñar el civismo y la historia, porque es una serie de íconos. Vamos de Hidalgo a Morelos a Vicente Guerrero sin darnos cuenta de cuál era la lucha, cuáles eran los luchadores, cuál es la historia verdadera, y nos quedamos con unos mitos nacionales que nos dicen, no, pues ahí tenemos, había íconos en la historia y seguimos hoy con íconos. Eduardo, 3 minutos, parece que le ocupamos una hora más. La gran diferencia entre nuestras interpretaciones es que yo veo que estos liderazgos muchas veces que nacen de los procesos y de las raíces de los movimientos sociales y son capaces de entender, de saber sentir las urgencias del pueblo y son capaces de caminar y de hacer crecer esos procesos. Por eso terminan siendo tan admirados. A mí no me cabe duda que Zapata no es Zapata. Zapata es el movimiento indígena campesino de Morelos que se levanta en armas haciendo resistencia y reclamo contra los terratenientes de Morelos por sus tierras. Tierra y libertad, que quiere decir tierra y democracia. Lo mismo pasa con Fidel, lo mismo pasa con cualquiera de los grandes dirigentes que podemos nombrar y que ustedes han nombrado. Hidalgo es un intérprete de la resistencia que van haciendo dentro del pueblo mexicano y además es capaz de entender la fuerza que tiene la Virgencita de Guadalupe
para ponerla como baluarte del proyecto, una nueva nación que está por nacer. Es decir, ahí hay un sentimiento de dirigente pueblo, de dirigente proyecto nacional que termina por enganchar y por engranar. No es solamente un ícono hueco y vacío, un ídolo que se forma de la noche a la mañana, sino que esos dirigentes encarnan los procesos de levantamiento y de resistencia popular. Si no, esa cosa no funciona. Entonces no hay que darle tanto peso ni tanto valor al ícono, por una parte. Por otro lado, para mirar lo que está pasando en la vía de los hechos en México hoy, es que López Obrador ha logrado sancionar a las fuerzas represivas del Estado, por una parte, y está abriendo las puertas para que surjan todas las flores, todos los movimientos que se quieren de protesta, de iniciativa, de sugerencia, de proyectos nuevos, y está abriendo las puertas y diciendo, no voy a reprimir ni siquiera a estos que van y me llenan el Zócalo de carpas vacías, que pertenecen a la ultraderecha de México, que vengan aquí y hagan lo que quieran y armen lo que quieran. Eso mira, por el tiempo, Eduardo, porque ya nos queda casi nada, te retomo algo de lo que tú una vez me dijiste, y yo lo tomo bastante en serio y sé que es un gran logro. Si Obrador logra eliminar o minimizar la corrupción, es un avance grandísimo en México. Es una revolución para México. Y para mí, hay que ir más lejos. Hay que ir más lejos. No, claro, ¿Cuál es claro. el aquí y el ahora? ¿Cuál es la realidad que tenemos que confrontar para no dejar que el despecho del ícono nos tumbe la obligación que tenemos social hacia el futuro? Urgentes, Antonio, además de la recuperación contra la corrupción, que se necesita que las empresas nacionales mexicanas vuelvan a ser de los mexicanos. Eso es vital. Luz y electricidad para el pueblo de México. Yo para mí aún más lejos, el control de nuestros recursos. Claro, hay que ir más lejos, pero hoy esa es la urgencia inmediata y es una pelea a muerte con el imperialismo norteamericano, esos dos territorios. ¿Tú no te has dado cuenta que en la Casa Blanca ya le dijo a López Obrador que cómo le estaba quitando el negocio a las empresas privadas de electricidad? Lo dijo ayer, lo dijo antier, y están protestando, y ya la Cámara del Comercio de Estados Unidos le protestó a López Obrador. Es decir, se está produciendo una lucha directa contra el imperialismo norteamericano. Y eso significa hay que valorar la fuerza. Por el tiempo, Eduardo. Por el tiempo, Eduardo, nos quedan casi segundos. Sí, perdón. Dejo. Eso es parte, tenemos que prepararnos para este embate. Y el ícono también tiene sus defectos. También. Uy, sí, también, claro. Sus errores. Feos. También tiene su entreguismo. Claro, es producto de una condición histórica que viene de gente que nos ha extraído cantidad de cosas, nos ha robado y están con él. Pero ¿cómo ir más lejos? Y entiendo el problema y la dificultad que tiene él. ¿Cómo la población despierta para exigir más allá y no permitir que el ícono le impida ver al hombre o lo vilifiquemos en forma tal que no avance? Ese es el problema. Está abriendo todas las plazas para que el pueblo se las tome. Bueno, a ver cómo le hacemos, maestro. ¿Qué dice por último segundos o ya nos pasamos? Es que también hay que fijarnos en el uso del ícono por otros intereses. Y con eso, ya. Segundos, Eduardo, ¿qué piensas? No, pues que tenemos una visión que hay que enriquecer mucho más, que tenemos que conversar y discutir mucho más. Me parece importante también, urgente, que hablemos sobre el tema de los migrantes y el proyecto de Biden para darle fuerza al movimiento migrante en los Estados Unidos.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Ojalá y tengamos la capacidad que tuvo el movimiento hacia el socialismo, el movimiento del socialismo de Bolivia, en caso de que el embate venga contra nosotros y sepamos resistir y sobrepasar eso como lo hicieron ellos. Tengo yo esperanzas, pero veo que hay muchísimas cosas que hay que trabajar y no va a ser fácil ni posible. Ya no hay segundos y gracias Eduardo. No, gracias a ustedes por escucharnos siempre esta noche. Un abrazo inmenso. Sí, y pues esta fue la historia de las palabras. Y de nuevo en la historia de las palabras creemos que nos escucha. Sí. Sí, en la historia de las palabras creemos que al entender nuestro pensar, tal vez podamos empezar a cambiar nuestras propias circunstancias. Hay que seguir reflejándonos en uno y el otro. Muchas gracias. Abrazos. Adiós, maestro, gracias. Adiós.